Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Te saluda David Ojeda desde la ciudad de La Banda, en el norte de la República Argentina. Junto a mi esposa Sandra hemos estado sirviendo a la juventud de Argentina por los últimos 20 años. Por eso es para mí un gran honor que podamos compartir juntos la hora silenciosa de hoy en Mateo, capítulo 7, versículos a partir del 13 y hasta el 29. Dice así el texto en la palabra de Dios. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Muy bien, en primer lugar, es muy importante conocer la estructura del Evangelio de Mateo para interpretar correctamente este texto. El pasaje de hoy forma parte de lo que llamamos el primer movimiento del Evangelio. Mateo debe saber que consta de 5 movimientos y cada uno de ellos tiene una sección narrativa y luego un gran discurso. Por eso Mateo también es conocido como el Evangelio de los 5 discursos. Y entre Mateo capítulo 5 y capítulo 7 tiene lugar el primer discurso del Evangelio, que no es otro más que el famoso Sermón del Monte, que a decir verdad no se trata de un único sermón, sino más bien de una colección de 10 sermones breves en los cuales el Señor Jesús da a conocer a la nación cuál era el mensaje del Rey. Presta atención, el propósito de todo el primer discurso de Jesús en Mateo es dejar en evidencia la justicia requerida a los súbditos del Rey. El sermón de Jesús debe entenderse en el contexto global o mayor de su ofrecimiento del reino a Israel y la necesidad de arrepentirse para pertenecer a él. Por eso es muy importante tener en cuenta que el sermón no nos da una constitución del reino ni tampoco la forma de obtener la salvación, como muchos han pensado equivocadamente. Más bien, el Sermón del Monte debe ser pensado y acatado por los creyentes de hoy y no pasado por alto, pero nunca con la excusa de que es aplicable solamente al tiempo del reinado mesiánico del Señor. Entonces, llegando al final del discurso, encontramos los 3 últimos sermones o mensajes breves.
Y en estos 3 mensajes el Señor elabora un contraste entre la justicia del Mesías y la injusticia de los fariseos. Y en primer lugar tenemos 2 tipos de caminos, versículos 13 y 14. Y aquí tenemos de parte del Señor una amonestación: entren por la puerta estrecha. Jesús habla del ancho camino de la destrucción para referirse al contenido de la enseñanza de los fariseos, que lo único que producía era apariencia de justicia, pero solo se enfocaba en lo exterior. Tristemente, dice el Señor, muchos entran por ella. Pero a continuación Jesús presenta el angosto camino de la vida, en una clara referencia a su enseñanza, y en contraste con la de los fariseos, una enseñanza que producía verdadera justicia y que se enfocaba en la transformación interior. Desafortunadamente, son pocos los que la encuentran. Pero en segundo lugar, tenemos 2 tipos de carácter, versículos 15 al 23. Y aquí el Señor no solo nos deja una amonestación, sino en segundo lugar una advertencia: cuídense de los falsos profetas. Ahora Jesús se va a referir al carácter espiritual de los fariseos, y para ello utiliza 2 analogías. En primer lugar, presenta a los fariseos como lobos disfrazados de ovejas, maestros del engaño. Exteriormente aparentaban ser parte del redil, pero interiormente buscaban su destrucción y su ruina. Pero en segundo lugar, los fariseos eran árboles malos que producían malos frutos, maestros fraudulentos que generaban un fruto falso. Dice Wiersbe al respecto: la doctrina falsa de los fariseos solo podía producir frutos falsos. Los fariseos solo podían ofrecer un fruto decepcionante. Y es que quienes acudían a los falsos profetas y a sus enseñanzas solo encontrarían destrucción y decepción. Pero finalmente Jesús le habla de 2 tipos de cimientos, versículos 24 al 29. Y aquí tenemos a Jesús dejándonos finalmente una apelación: el que oye y pone en práctica estas palabras. Y este es el último de los 10 mensajes breves a los cuales nos hemos referido, que componen el Sermón del Monte, y oficia de una manera de conclusión de todo el sermón. Los cimientos a los cuales se refiere son el elemento fundamental de un edificio. De hecho, reciben el nombre de fundamento o de fundaciones, pues de esta forma indican que toda la edificación descansa sobre la seguridad y la firmeza que los cimientos proveen. Una persona prudente siempre va a optar por el cimiento que le otorgue mayor firmeza y mayor estabilidad frente a los avatares y las amenazas de la naturaleza. El primer tipo de cimiento es aquel elegido por el hombre prudente que edificó sobre la roca. Y la roca no es otra cosa sino un símbolo de Cristo mismo y de su enseñanza. Y es que cuando la vida descansa sobre la persona y las palabras de Jesús, hay firmeza y estabilidad, sin importar las circunstancias que sobrevengan. Pero por otro lado tenemos al necio o insensato que optó por edificar su casa sobre un fundamento de arena, inestable y colapsable. Y de la misma forma, aquellos que acudían al leganismo fariseo, solamente que podía ofrecerles una aparente justicia exterior, la ausencia de cimientos firmes haría que las circunstancias terminen por derribar lo poco que se había edificado. Así como el versículo 5.2 dice que Jesús comenzó a enseñarles, el versículo 7.28 que hemos leído dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, es decir, concluyó su discurso con una apelación directa a poner en práctica sus enseñanzas. Por eso, terminamos con 3 aplicaciones para la hora silenciosa de hoy. En primer lugar, el Señor nos amonesta a vivir como una minoría. Son pocos los que entran por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto. No te amoldes a la mayoría. Hacé de la justicia de Dios tu modo de vida. Pero en segundo lugar, el Señor nos advierte: cuidado con la influencia de falsos maestros que solo traerán a tu vida destrucción y decepción. Por el contrario, busca maestros que te guíen hacia el Maestro, Jesucristo. Pero finalmente, el Señor no solo nos amonesta y nos advierte, sino nos apela a poner en práctica sus enseñanzas. El propósito de la Biblia
no solo es aumentar tu conocimiento, sino transformar tu comportamiento. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.